Gloria a Dios, aleluya. Gracias, gracias Señor. Jueves 19 del mes de noviembre del 2020. Gloria a Dios que estamos una vez más juntos por la fe que viene por el oír y el oír la palabra de Dios, dice la Biblia. Así que estamos tan contentos, ¿no es cierto?, de estar esta tarde una vez más en nuestro tiempo de discipulado, de enseñanza, de crecimiento. Y bueno, a Dios damos gracias por todo esto. Y quiero en esta tarde darte la bienvenida a una jornada más, ya rumbo, ¿no es cierto?, a la parte final del mes de noviembre, si el Señor tarda en venir. Así que te doy la bienvenida y doy gracias a Dios por esta tarde, porque tenemos una tarde maravillosa para saber del Señor y el anuncio, ¿no es cierto?, que Dios tiene para nosotros en esta tarde, un anuncio que se observa en el cielo. Qué bien, Pastor Juan, ¿qué significará eso? Usted dirá, como yo me dije en algún momento antes que ahora, que será, ¿no es cierto?, de que en el cielo se observa cuando nosotros oramos. Y estamos tan contentos, ¿no es cierto?, de poder ser gente que oramos a medida que va pasando el tiempo y que cambiaron, ¿no es cierto?, las posturas ¿no es cierto?, de nosotros en cuanto a saber que cuando tomamos esta acción, ¿no es cierto?, de orar, este tiempo, ¿no es cierto?, que tenemos para hablar con Dios, nuestras oraciones toman alas hacia el cielo, y sabemos que en el cielo está también siendo observada esta postura. Y hoy quiero en esta tarde leer, ¿no es cierto?, sobre el libro de Hechos de los Apóstoles, mientras vos vas buscando el capítulo 9 de ese maravilloso pasaje, para que podamos afirmarnos como nunca antes en la fe, ¿no es cierto?, y en la estima que tenemos que tener ahora, como la tuvo el apóstol Pablo. ¿Y por qué Pastor Juan va a hablar del apóstol Pablo en esta tarde? Sí, porque quiero hablar de la oración que él hizo, según el capítulo que vamos a tratar con la ayuda del Espíritu Santo en esta hermosa tarde. Así que vamos a aprovechar bien el tiempo y quiero decirte, ¿no?, lo que dice el capítulo número 9. Yo tengo mi Biblia en mano y dice el capítulo 9, versículo 11, que lo voy a leer en el nombre del Altísimo, el buen Señor, el buen Espíritu de Dios que está sobre nosotros. Dice la Biblia en la conversión de Saulo: y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, Saulo de Tarso. Qué bueno, gloria a Dios. El Señor hablando, ¿no es cierto?, de una manera muy sensible, el Espíritu de Dios. Y el Señor le dice, levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca allí en la casa de Judas a uno llamado Saulo, Saulo de Tarso. Y me llama la atención el paréntesis que hace el Espíritu Santo en el libro que estamos tomando lectura, porque dice ahí, declara, porque he aquí, él ora. Me encantó esa parte, ¿no es cierto?, de la conversión de Pablo. Y quiero decirte que esta es la primera oración que el apóstol revela al Espíritu Santo, que es la primera oración que llega a ser observada en el cielo. No me diga, Pastor Juan, sí. Quiero decirte que cuando vos y yo entramos en esta
en esta postura, el anuncio se hace desde el cielo, cuando vos y yo nos ponemos a orar. Y esta es la primera oración que le es oída arriba en el cielo del Dios que es soberano sobre los corazones. Vos y yo tenemos que saber que Dios es soberano sobre los corazones. Y nosotros, vos y yo como creyentes y los hermanos que están, ¿no es cierto?, en esta tarde juntos escuchando el discipulado, tenemos que saberlos todos, que Él es soberano sobre nuestro corazón. Cómo cambió tu corazón y cómo cambió el mío, ¿no? Cuando el Señor nos dijo, dame ese corazón y que tus ojos miren mis caminos. Y comenzó una nueva etapa en nuestra vida, la conversión, ¿no es cierto?, que hemos tenido desde aquel día hasta la fecha. Vemos que Dios sigue siendo soberano sobre los corazones. Y qué maravilloso es ver, ¿no es cierto?, la conversión del apóstol Pablo, que es el punto decisivo en los tratos de Dios con Israel. Yo quiero que sepas y que se te revele hoy, como nunca antes lo ha sido, que nuestra conversión también es el punto decisivo en el trato de Dios con nosotros. ¿Cómo nos convertimos por ese trato, por ese programa que Dios tenía para nuestra vida? Así que debemos tener presente siempre que Pedro y Pablo en este libro de los Hechos representan, ¿no es cierto?, dos ministerios muy diferentes, pero que siempre la soberanía de nuestro amado y buen Dios sobre los corazones es magnífico. Y yo también, ¿no es cierto?, me conmueve porque mientras estaba interiorizándome del libro de los Hechos, en verdad que es maravilloso, ¿no es cierto?, la verdad del reino y la verdad de la iglesia, ¿no? Así que acá podemos ver a Pablo ser el portador de Dios, el portavoz de Dios en la iglesia local, en la iglesia terrena, en la actualidad de la iglesia. Pablo es el portavoz del Señor. Inclusive el mismo apóstol Pedro lo admite, ¿no es cierto? Cuando usted vaya a segunda de Pedro 3, versículo 15 y 16, ahí nos encontramos con las palabras que admite el apóstol Pedro de las cosas que Pablo habla a la iglesia. Y gloria a Dios, porque son los dos ministerios de estos hermanos representan, ¿no es cierto?, unas tremendas diferencias. Pedro dice que era uno de los 12 apóstoles. Uno de los 12 fue Pedro, de apóstoles de Jesús, y Pablo llamado aparte de los 12. Pablo fue llamado aparte. Tremendo ese ver, ¿no es cierto?, los contrastes de estos dos ministerios diferentes. Pedro estaba centrado en Jerusalén. Ahí en Jerusalén estaba Pedro haciendo, ¿no es cierto?, todos los mandatos del Dios que nosotros servimos. Y ahí estaba también centrado, pero en otro lugar, Pablo. El contraste, ¿no? Uno en Jerusalén y Pablo en Antioquía. Qué maravilloso es el Dios que tenemos, porque Él tiene lugar para todos aquellos que han creído en la palabra, en su persona, en la persona de su Hijo y en la persona del Espíritu Santo. Todas estas cuestiones tienen que ver, ¿no es cierto?, con los contrastes y los ministerios diferentes. Gloria a Dios que nosotros hemos nacido, ¿no es cierto?, en una iglesia que tal vez no está en la localidad que nosotros estuvimos en aquella hora, pero que ahora estamos en otra localidad, en otra ciudad, estamos en otro país, porque tenemos hermanos que son extranjeros, pero que en este momento el Señor los tiene, ¿no es cierto?, en esta Argentina, y lo tiene en una, tal vez usted tuvo un ministerio de su comienzo, el llamado de su comienzo
en una ciudad, en un barrio, y hoy está en otra ciudad sirviendo al Eterno, y Dios lo usa como una herramienta útil en sus manos, como hizo con Pedro y con Pablo. Entonces dije, primeramente Pedro era uno de los 12 apóstoles y Pablo fue llamado aparte de los 12. Pedro estaba centrado ministrando en Jerusalén y Pablo estaba centrado también ministrando, pero en Antioquía. Gloria a Dios por estos representantes del Eterno con dos ministerios diferentes y un ministerio de apostolado. Pero los contrastes de los lugares donde cada uno tuvo su llamado y pudieron ministrar. Pedro dice que ministró principalmente a los israelitas. El apóstol Pedro ministró a Israel, a todo el pueblo israelita, en forma principalmente a toda esa nación. Y Pablo ministró también la misma palabra, la misma unción, la misma presencia a la gente, a los gentiles, dice la Biblia, le tiene esta mención. Pablo ministró a los gentiles y Pedro ministró a Israel, a los israelitas. Pedro dice que también, llamado por Cristo acá en la tierra. Pedro fue llamado por Cristo en la tierra. Gloria a Dios, qué bueno es. El Eterno sigue, ¿no es cierto?, con esa modalidad exclusiva que tiene, ¿no es cierto?, la soberanía sobre los corazones, que es nuestro amado y buen Dios y que sigue llamando, ¿no es cierto?, por Cristo aquí en la tierra. Gloria a Dios porque también Pablo fue llamado por Cristo, pero a él lo llamó desde el cielo. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. Tremendo es saber esto que ya comenzamos a tener en cuenta para anotarlo y para saberlo y para ver qué decisión tuvo Dios, ¿no es cierto?, cuando tomó decisiones sobre los corazones de las personas. El pastor Juan dijo que Dios es soberano en los corazones y estos puntos, ¿no es cierto?, decisivos en los tratos de Dios que Dios tiene con nosotros, con el género humano, con Israel como tuvo en aquel momento. Gloria a Dios, ¿no? Porque el programa de Dios lo tiene Él en sus manos y siempre nos busca a nosotros, los hombres y las mujeres que hemos creído, ¿no es cierto?, a su palabra, para poder más luego, en la época que estamos, 2020, ya rumbo a su final, si tardar en venir el Señor a buscarnos, y para que podamos trazar bien la palabra de verdad, para que podamos tener presente, ¿no es cierto?, a estos apóstoles como Pedro, como Pablo, como viene el pastor Juan enseñando en esta tarde, con la ayuda del Espíritu Santo que lo asiste. Y acá en el libro de los Hechos tenemos dos ministerios diferentes. El llamado por Cristo en la tierra de Pedro y el llamado por Cristo de Pablo desde el cielo a este maravilloso varón. Dice que Pedro vio la gloria de Cristo acá en la tierra. Qué bueno es saber esto, que un hombre, ¿no es cierto?, a la cual Dios llama, puede ver su gloria, la gloria de Cristo en la tierra. Esto es lo que le pasó a Pedro. Y a Pablo dice que vio la gloria de Cristo en el cielo. Nunca te olvides de lo que, el suceso, ¿no es cierto?, que tuvo su vida espiritual, la vida de Pablo. Maravillosa la vida de Pablo. Conocer, ¿no es cierto?, dice que vio la gloria de Cristo en el cielo. Nunca nos olvidemos que él fue, ¿no es cierto?, fue levantado al cielo, al tercer cielo, y dice que vio cosas tremendas, maravillosas.
y quiero, ¿no es cierto?, que tú sepas que Dios es soberano sobre nuestros corazones y sobre los corazones de las personas que te están rodeando y que vos rodeás de oración y que buscás, ¿no es cierto?, la presencia del Eterno en un tiempo de intercesión, de búsqueda del Eterno, para que la gente que te rodea y que vos tenés deseo de que ellos un día se arrepientan y se vuelvan al Eterno para servirle como vos y yo le servimos. Pero nunca te olvides lo que dijo el pastor Juan de la primera oración de Pablo, que está en el versículo 11 del capítulo 9, porque la Biblia dice, porque mira que él está orando. Y yo me preguntaba, ¿no? ¿Cómo es esa mirada, ¿no es cierto? Esa observación que se hace desde el mismo cielo, donde está el Eterno, y cómo se observa, ¿no es cierto? Y cómo se anuncia en aquel lugar, en la presencia misma del Señor, lo que estamos haciendo cuando estamos intercediendo por aquellos que querramos que en esta época se vuelvan a Dios de todo corazón y que crean en la palabra del Señor y que puedan convertirse de sus malos caminos, que se vuelvan al Eterno en estos tiempos tan peligrosos que nosotros tenemos a sabiendas de las profecías que están escritas, que los días iban a ser malos y lo estamos viendo, cómo ¿no es cierto?, cómo se caracteriza, ¿no?, el carácter de los hombres en los últimos tiempos, y vemos que los caracteres de los hombres cada día está peor en búsqueda de cualquier cosa, menos de buscar a Dios. Y estamos nosotros intercediendo como buenos hijos de Dios, como buenos hombres, ¿no es cierto?, que fueron Pedro y Pablo, uno de ellos de los 12 apóstoles y Pablo llamado aparte de los 12. No podemos ignorar las instrucciones de Dios a la iglesia por medio de Pablo. Pablo acá da instrucciones, Pedro también lo hace en sus cartas y nosotros no podemos ignorar esas instrucciones. Y si nosotros nos interiorizamos un poco en la lectura y de poder ver, ¿no es cierto?, lo que está pasando en los capítulos anteriores, capítulos del 1 al 7, relatan, ¿no?, las prácticas que ahí se dan a conocer y se revelan a nosotros para que nosotros podamos saber cómo tenemos que seguir las instrucciones para no errar, ¿no es cierto? Así que quiera Dios que en esta tarde podamos crecer un poco más de lo que hasta ayer estábamos crecidos. Quiera Dios que en esta tarde nosotros podamos tener la visión que tuvo Pablo, según dice el capítulo 9, en los versículos 10 al 19, dice que Pablo había visto en visión que Ananías le iba a visitar. Que usted también tenga esa capacidad, que yo tenga la capacidad de la visión dada por Dios. La visión de que aun cuando alguien nos venga a visitar, cuando alguien tenga que traernos un mensaje de Dios, ya nosotros lo sepamos con anticipación. Porque cuando Dios obra, cuando Dios nos toca, lo hace en ambos extremos de la línea. Quiere decir que cuando alguien se decidió a traernos un mensaje de parte de Dios, ya nosotros estamos sabiendo, esta persona a la cual voy a oír traerá un mensaje de Dios a mi vida que me va a alentar, me va a llevar adelante. Así nos pasa a nosotros. Esta es la historia, ¿no es cierto?, de Saulo, de su conversión, el gran apóstol de los gentiles, según así dice la Biblia. Filemón, capítulo 3, versículo 5. Dice que era de la tribu de Benjamín. Cuando yo interiorizo por Génesis 49, 27,
Dice que esta de Benjamín era una tribu guerrera. Me vino a la mente enseguida cómo eras tú y cómo era yo en otro momento, antes que ahora que somos evangélicos. Guerreros, éramos batalladores, que nadie te mire mal, ni nadie me mirara mal a mí o algo por el estilo. Enseguida nos íbamos a las manos si no teníamos armas. Pero enseguida íbamos al frente, arrebatadores, guerreros. Benjamín es lobo arrebatador. Así dice la escritura en los hebreos antiguos. Dice que es arrebatador. A la mañana comerá la presa y a la tarde va a repartir los despojos. Ese es un espíritu guerrero. Y esa haya sido la principal característica de Saulo. Saulo era de esa manera. Y él, ¿no es cierto?, ya sea para mal o persiguiendo a los creyentes, ¿no?, lo hacía de esta manera. Esa era la actitud de él. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo creo que es muy probable, según los hebreos dicen, que el nombre de Saulo fue puesto en memoria del rey Saúl. Dice que él era de Tarso y él estaba orgulloso de ese lugar donde él había nacido. No era ningún tirado, era de una familia muy rica, tenían sus bienes, vivían holgadamente. Era una de las familias judías más prominentes de la época de Pablo. Era el gran apóstol de la gente, ¿no es cierto? Y lo encontramos, ¿no es cierto?, que tenía pariente, tenía hermana. El libro de Hechos cuenta, el libro de Romanos cuenta, ¿no es cierto?, la historia de Pablo. Y dice que tuvo familiares que eran cristianos, que eran creyentes, que se habían convertido antes que él. Pero fíjese, ¿no?, lo que hace, como dice el pastor Juan en esta tarde, ¿no es cierto?, que Dios es soberano sobre los corazones. Y yo quiero que sepas que nosotros podemos tener una visión, ¿no?, natural sobre alguna persona y nos parecería que es así como Pablo antes de convertirse. Pero no te olvides que el pastor Juan está diciendo hoy la palabra profética infalible, que Dios es soberano sobre los corazones. No vaya a ser cosa que dentro de unas horas esa persona que vos y yo miramos y que decimos que a este no lo cambia ni Dios, que a este no lo ayuda ni Dios, que este es algo como Pablo lo conocemos antes de su conversión. No te olvides que si lo cambió a Pablo, no te olvides que si lo cambió a Pablo, si te cambió a vos, si me cambió a mí el Señor, podemos ver que Dios es soberano sobre nuestros corazones y que es soberano también para cambiar a la persona que vos estás pensando que es imposible que así suceda. Porque Dios es soberano sobre los corazones. Gloria a Dios. Y Pablo tenía familiares que eran cristianos, que se habían convertido antes que él. No vaya a ser cosa que te estoy hablando a ti, que vos ya te convertiste, que estás convertido, convertida para el Cristo glorioso, pero que puede ser que te suceda lo que a los que vienen, le suceda lo que a Pablo le sucedió.
Pablo tenía toda su parentela en Cristo Jesús, evangélicos, los del camino eran ya, y él todavía no lo era. Porque no hay nada imposible para Dios, porque Dios tiene soberanía sobre los corazones. Y estos familiares de los cuales te estoy hablando, que relata la Biblia que ellos son, estos familiares se encuentran ahí. Hechos 23, versículo 16, ahí está Jerusalén, tenemos una hermana del apóstol. En Romanos 16, versículo 7, versículo 11, se mencionan a parientes que están en Roma y que eran muy conocidos en aquel lugar. Que estos familiares eran cristianos y se habían convertido antes que Pablo. Y para ellos era muy difícil admitirlo, de que tenían un familiar que perseguía a los creyentes. Tal vez vos y yo tengamos alguno que todavía persigue a los creyentes, persiguen a tu pastor, con sus dichos, con sus gestos. Te persiguen a ti aún. Pero no obstante esto, quizás orarían por la conversión de Saulo en aquella hora, aquellos parientes. Y después le vino, ¿no es cierto?, el milagro. Así nos sucedió también a nosotros. El milagro sucedió. Y hoy cuando conversamos con tales personas, conversamos con nuestros amigos que dejaron de serlo. Conversamos con aquellas amistades que tuvimos por mucho tiempo y que ahora dejaron nuestra amistad por habernos convertido por la gracia y el poder del que tiene soberanía sobre los corazones, llamado Dios, llamado Jesucristo de Nazaret, llamado Espíritu Santo, el que no tiene problemas con las cuestiones, con las circunstancias de la vida, porque para él no hay nada imposible. Y esta gente, estos parientes de los cuales estoy haciendo mención, quizás estaban orando por la conversión de Saulo. Gloria a Dios. Me encanta la vida de este hombre. Dice la historia que Saulo era contemporáneo de Jesús. Digamos que nació en la misma época. Porque más o menos 30 y pico de años, ¿no es cierto?, tenía que tener para poder pertenecer, ¿no es cierto?, al Sanedrín. Este hombre fue educado a los pies de Gamaliel, un rabino judío, considerado, ¿no es cierto?, entre los doctores de la ley, y le fue dado un título honorífico a este hombre. Ahí aprendió. Pero ¿qué pasa con Pablo? Respiraba amenaza contra nosotros, contra los evangélicos. Él respiraba y lo que respiraba era amenaza solamente contra nosotros. Esto que le estoy diciendo te está revelando que su odio se había convertido en una cosa continua y era la característica del apóstol Pablo. Para él la ley era irreemplazable. Gloria a Dios. Él era fiel a la convicción que tenía. Creía que estaba bien con Dios persiguiendo a la iglesia. Mataba a los cristianos en Jerusalén. Los perseguía hasta donde los encontraran. Gloria a Dios que tuvo, ¿no es cierto?, ese encuentro cuando va allá a Damasco, como usted sabe, el incidente sobrenatural, cuando se le aparece una luz del cielo y una potente voz que le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús. Uy, Dios de los cielos, mi alma te alaba. En un segundo Saulo estaba rendido. Por eso te digo, amado hermano, amada hermana, no hay corazón tan duro que no se rinda cuando está frente a frente con el Eterno. ¿Por qué me persigues?
Esta no era una pregunta, un reproche, no era una cosa de juicio, es una pregunta de amor. Gloria a Dios. Te espero en 5 minutos. Gloria a Dios. Hacemos continuación a la primera parte ya recibida, enviada a tu corazón en esta tarde. Y ahora vuelve el Espíritu de Dios a reencontrarse una vez más con nosotros. Y como decía, ¿no es cierto?, esa pregunta de amor, cuando Jesús le dice, ¿por qué me persigues? Ay, Dios mío, qué hermosa pregunta. Y quiero decirte que perseguir a un hijo de Dios es perseguir a Cristo mismo. Cuando alguien te persigue para no hacerte bien, cuando alguien está en contra tuyo, es perseguir a un hijo de Dios, es lo mismo que perseguir a Cristo. Así que el que oye, nunca persiga a un hijo de Dios, porque estamos persiguiendo a Cristo mismo. No hagamos desobediencia cuando un hijo de Dios nos da una, ¿no es cierto?, una palabra directiva, una correctiva, una palabra de ciencia para nosotros que trata, ¿no es cierto?, de no errar en la vida, que nosotros podamos no perseguirlo a ese Hijo de Dios que nos trató con el amor que Dios lo ha tratado. Porque si hacemos esto, perseguimos a un Hijo de Dios, perseguimos al Señor mismo. Y Saulo en este momento, cuando el Señor le dice, ¿por qué me persigues?, era una pregunta de amor. Y en este momento Saulo acaba de comprenderlo. Solo un corazón que está quebrantado y dispuesto a obedecer puede exclamar, puede decir las palabras que Pablo dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Gloria a Dios. Esta disposición a obedecer, ¿no es cierto?, su voz, es lo que hizo el mayor discípulo de Cristo. Gloria a Dios. Y yo digo, qué tremendo lo que es el suceso, ¿no? Porque yo tengo que afirmar, hermanos, afirmar mi estima, mi autoestima, porque la estima y la fe van juntas. Yo creo que este hombre, ¿no es cierto?, se dio cuenta que su anuncio de la oración, cuando dice el versículo 11, mira que está orando, le están dando el anuncio de la oración de Pablo, que estaba observada en el cielo. Tremendo es, y quiero decirte que esto es también lo que sucede contigo, que tu oración, ¿no es cierto?, es oída en los cielos, porque Dios tiene muchas formas, ¿no?, muchas maneras de apagar lo que es una persecución, pero tienes que saber que no va a consentir que su iglesia sea dañada por sus enemigos. Escucha bien, el Señor no va a permitir que te hagan daño tus enemigos, que no te abrumen tus adversarios. No lo va a consentir. Y no está corto de medios. Escuche bien ahora. Yo ya voy rumbo al final en estos últimos 30 minutos. Con la ayuda del Señor que me asiste y nos asiste a todos en este momento. Quiero decirte que el Señor no está corto de medios para trastornar el camino de los malvados o para ponerlo al revés. Si alguno te está haciendo la guerra o si alguno está errando el blanco,
Dios tiene medios para trastornar el camino de esta situación. Claro que sí. Y lo puede poner al revés. ¿Y cómo hace, Pastor Juan? Y lo consigue de esta manera, de dos maneras tiene, no solamente una. Te voy a hacer mención con la ayuda del Señor, que me da ahora la palabra de Dios, que tiene dos maneras y que a veces mediante la confusión del que te persigue, de aquel que te hace la guerra, a veces el Señor lo confunde o la confunde a la persona. Y en otras de una manera más bendita. Si no los puede confundir, no que si no lo puede confundir para que no te haga daño, o lo convierte. Mire qué manera más bendita. Qué bueno sería que se convirtieran, ¿no es cierto? Sería lo mejor, que hayan recibido aquella voz de amor que recibió Pablo en aquel momento, cuando perseguía a la iglesia, cuando perseguía a Cristo mismo, cuando te persiguen a ti, cuando a mí me persiguen. El Señor lo puede confundir a ese perseguidor y también de una manera más bendita lo puede convertir. Si hay algo que estás deseando que se conviertan al Cristo que nosotros tenemos, al Cristo de la gloria. Tenés esto que te está compartiendo tu pastor, tu amigo, tu guía, tu ayudante. Que la gracia del Señor está sobre nosotros y como iglesia podemos tener dirección de parte del Espíritu Santo. Y yo te digo que el Señor puede hacerlo de esta manera más bendita, que lo puede convertir a ese que es imposible de hacerlo. Lo puede convertir. Y si llega a aplicar lo que nosotros estamos escuchando en esta tarde, le voy a decir a tu oído derecho y a tu oído izquierdo que va a haber una aplicación a un incrédulo para que sea creyente. Y va a tener una marca de ser hijo de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así como nosotros tenemos la marca de la oración, así como es vista cuando nosotros estamos orando, en cualquier momento del día que sea, tú tienes que saber, como yo lo sé, que el Señor está observando desde el cielo y que sabe nuestra casa, nuestra dirección, sabe en qué departamento vivimos, sabe el nombre de la calle y que la gracia del Señor está observando desde el cielo a los que te persiguen y los va a confundir. Pero también va a poder hacer una cosa maravillosa y bendita, que también la otra manera es de que se conviertan. Porque un hombre que ora es porque está convertido. Un hombre que dice aquí el versículo 11 del capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, dice, mira, está orando. La primera oración de Pablo. Pero Pastor Juan, ¿por qué dice la primera si este hombre oraba siempre? Él era un hombre que estaba, ¿no es cierto?, en esto, pero nunca fue oída la oración de aquel. Por eso digo que esta era la primera oración. La primera oración que es allí en el cielo, observada. Fue un motivo de asombro para los hombres encontrar, ¿no es cierto?, el anuncio que se hace en la Biblia de que está orando. ¿Por qué se puede anunciar que está orando si vos estás pensando, y yo pude haber pensado antes que ahora, que Pablo se la pasaba orando y estudiando si estaba, ¿no es cierto?, en la iglesia? Pero ¿sabe qué? Cuando había odio en su corazón y mataba a los creyentes, las oraciones que él hacía no las escuchaba. Cuando él perseguía o desobedecía a los hombres de Dios que realmente estaban, o se ponían duro contra los hombres de Dios,
y mataban a los cristianos, como usted sabe que él lo hacía. Quiere decir que toda oración que él hacía en esa época, con estas aptitudes, con esta manera de vivir, con esta manera de actuar, con esta desobediencia, odio que tenía, con los rencores diferentes, él pedía carta para matar a los creyentes. Los aleluya, los evangélicos, los que hacían aire libre, los que estaban en cualquier lugar predicando, él iba y los mataba. ¿Qué oración puede ser oída de una persona que actúa de esta manera? ¿Usted piensa que Dios lo puede oír? ¿Le puede responder? ¿Puede capturar esa persona una bendición de parte del cielo? El anuncio de la oración de Pablo, mira, está orando, versículo 11 del libro de Hechos de los Apóstoles. Porque como dice el pastor Juan, Dios es soberano sobre los corazones de nosotros, los humanos. Y es soberano también, quiero agregarte, sobre toda circunstancia. Y tú tienes que saber, como yo también lo sé, que si el Señor mira nuestra oración, puede ser que hayamos orado mucho en algún momento o en esta hora, pero tal vez tengamos algo dentro de nuestro corazón que no nos permite que el anuncio de la oración de Pablo sea observada del cielo. Porque en esta palabra, cuando dice, mira, está orando, el anuncio de esta oración era observada en el cielo y había gozo, había un motivo de gozo en el cielo. ¿Sabe qué, hermano? Que Pablo esté orando por vez primera. Porque la estima y la fe van juntas. De acuerdo a tu nivel de fe, es tu estima. De acuerdo a tu nivel de fe, es tu estima. Y para tener estima no necesitas que la gente te anime. Necesitas fe. Yo necesito fe para animarme. Porque tengo que afirmar mi autoestima. Había gozo en el cielo. Por eso dice la palabra del Señor, está orando, miren, está orando. Había un motivo de asombro entre los hombres. ¿Sabe la gente que le habrá visto a Pablo orar de la manera que lo hacía? Inclusive fue una novedad para él mismo, para Pablo mismo, acerca de la elección que hizo Pablo. Gloria a Dios, gloria a Dios. Tremendo. Afírmate entonces en tu estima y en tu fe, las dos cosas que van juntas. No necesitas ya que la gente te anime, necesitas fe para animarte, para que tu autoestima se afirme en Dios. Gloria a Dios. Entonces cuando vos recibís la visión de Dios, cuando oís ¿no es cierto?, lo que la Biblia dice, está orando, tu estima se fortalece, se agranda, se pone fuerte, porque estás recibiendo la visión de Dios. Y vos podés decir, lo voy a lograr mi cambio, voy a lograr que Dios me oiga y me responda, lo voy a lograr lo que estoy queriendo lograr. Hay un anhelo en mi corazón, hay un deseo en mi corazón, lo voy a lograr porque mi autoestima se afirma en Dios, porque mi estima y mi fe van juntas en dirección al Dios que me llamó, en dirección al Dios que me sostiene, en dirección al Eterno, al cual sirvo y sigo.
y recibo en esta tarde la visión de Dios para que mi estima se fortalezca y yo pueda decir en esta tarde, lo voy a lograr, voy a alcanzar mi sueño. Eso que no te deja dormir, eso que querés alcanzar y que aún durante el día y en la noche cuando duermes te aparece en sueño. Digo en esta tarde, vas a alcanzarlo. Tu sueño será una realidad, porque tu estima se levantó, porque tu estima va paralela a la fe que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Recibe en esta tarde. Lo voy a lograr. Voy a lograr mi bienestar, voy a lograr mis vacaciones, voy a lograr mi título. Voy a perfeccionarme en las palabras y las promesas de Dios. Voy a ser enseñado como nunca antes. Voy a alcanzar mi sueño, dijo el pastor Juan, de parte de Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esa oración que tú haces es una marca que tú tienes de ser hija de Dios, de ser hijo de Dios. Y hay un incrédulo que se va a convertir y se le va a alcanzar la marca de ser hijo de Dios también. Porque esta oración, porque este hombre cuando dice está orando, y yo creo que el alma sin oración es un alma sin Cristo, pero creo que esta palabra que viene del corazón de Dios se puede aplicar a un incrédulo que está en tu medio. Hay una persona incrédula y esa alma está sin Cristo. Pero quiero decirte que si tu estima y tu fe van juntas, vas a lograr, por el poder de la palabra, por el poder del Evangelio, por la manifestación gloriosa del Espíritu de Dios, que quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan a arrepentirse de la vida que llevan y que se vuelvan a Dios y entonces heredarán la vida eterna. Se va a lograr, se va a lograr. Vas a alcanzar este sueño. Yo estoy seguro en esta tarde, como nunca antes lo estuve, de que tu sueño se cumplirá. Recíbelo, recíbelo. Veré mi sueño cumplido. Decí conmigo, veré mi sueño cumplido. Voy a amarme, voy a amar mi estima, voy a amar mi vida, me voy a amar yo. Y la fe que tengo en Cristo Jesús me llevará adelante. Hubo un anuncio, dice la Biblia. Ve a la casa de Saulo, porque mira, está orando. Fue observada en el cielo. Fue motivo de gozo, dice el pastor Juan, para los ángeles. Fue asombroso para Ananías. Hay asombro entre la gente de lo que te va a suceder si sigues orando. Si sigues orando. Fue una novedad para mismo Saulo, porque este es el anuncio que fue observado en el cielo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo me di cuenta en esta tarde que la atención que Dios le prestó a Saulo. ¿Cómo le prestó atención? Dejó escrito en la Biblia Dios que él conocía la calle donde él estaba. ¿Cómo no va a conocer tu calle el Dios eterno? ¿Cómo no va a enviar su bendición? Vamos a darnos cuenta cuando leemos el versículo 11, la atención que Dios le prestó a Saulo. Conocía la calle en que vivía. Ve a la calle que se llama recta, derecha. Conocía la casa en la que estaba viviendo.
Tal vez el deseo de tu corazón es de una persona que vive en tu hogar, que está contigo, que te pertenece como familia, y tal vez tu deseo es, ¿no es cierto?, lo que estás orando en tu corazón, lo que tenés en tu mente, y las circunstancias que están pasando. No te olvides que Dios es soberano sobre estas cosas, es soberano sobre los corazones. O los convierte o los confunde. Dos maneras de actuar que tiene Dios, dice en esta tarde el Señor, a través del pastor Juan. Y nos está diciendo, ¿no es cierto? Esta lectura, cuando lo comenzamos a leer, la atención que Dios le prestó a Saulo. Conocía la calle en que vivía. Ve a la calle que se llama así. Conocía la casa en la que residía. Busca en la casa de Judas. Podemos decir, Señor, envía esa casa que tú conoces. Envía la dirección que tú conoces. Como lo hiciste con el versículo 11 que estamos tratando en esta tarde. Conocía su nombre, era Saulo. Sabía de dónde procedía. Busca a uno llamado Saulo y que era de Tarso. Y que sabía de sus oraciones. Porque miren, vayan ahí porque he aquí que él ora. Qué grandioso. Qué grandioso que en esta tarde podamos saber que Dios observa tu oración. Que Dios observa mi oración. Que Dios observa y anuncia lo que hacemos cada día. Ayer estuvimos en el altar. Que en todos estos años hacemos semanalmente un altar en forma congregacional. Y ahí estamos. ¿Quién puede pensar de que Dios no sabe lo que estamos haciendo? No dejes de hacerlo. Sigue adelante. Dice que el Señor sabía de sus oraciones. Por eso así dice el versículo 11. Mire que está orando. Un hecho glorioso que las oraciones sean observadas en el cielo. Yo estoy rechocho en esta tarde, como nunca antes lo estuve, para que se afirme, para que se afirme tu estima, tu fe, que vayan juntas, que lo vas a lograr, que vas a alcanzar tu sueño. Gloria a Dios, que veré mi sueño cumplido. Gloria a Dios. Ámense los unos a nosotros, amémonos a sí mismos. Porque si yo no me sé amar a la gente que está cerca, ¿cómo le voy a amar entonces? Entonces que mi estima y mi fe vayan juntas en este mes de noviembre. Gloria a Dios, gloria a Dios. El Señor Jesús dijo, Señor, la gloria que me diste se las he dado. Jesús dijo esas palabras. ¿Cómo no vamos a ser maravillosos? Usted tiene que decir y yo tengo que decir, soy una persona maravillosa. Soy una persona estupenda en las manos, un instrumento en las manos del Señor. Porque puedo decir en esta tarde, como nunca lo dije antes, todo lo puedo en Cristo, todo me sale bien, gloria a Dios. Debo afirmar mi estima y mi fe en esta tarde, como nunca antes lo hice porque hay un anuncio en el versículo 11, ve a la casa de Saulo de Tarso porque mira, está orando. Gloria al nombre del Señor. Jesús dijo, la gloria que me diste les he dado. Gloria a Dios. Todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, Jesús dijo. Gloria a Dios, te lo daré. Todo me sale bien por eso. Estoy sano, estoy próspero, estoy bendecido. Dígalo, dígalo, pronúncielo, afirme su estima, afirme a tu fe, hermano, hermana mía. Gloria a Dios.
Gloria a Dios, de acuerdo al nivel de fe, es mi estima, al nivel de fe que tenga. Gloria a Dios. Para tener esta estima no necesito que la gente te anime, necesito fe, sí, eso es lo que necesito. Para tener ánimo necesito fe. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ramayandara. Padre, gracias, porque Jesús dijo, la gloria que me diste, Señor, les he dado. Isaías dice, levántate y resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Dios te llena hoy de su gloria. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Una vez dice la Biblia que Pedro iba al templo y había un mendigo que estaba así, hacía 40 años lisiado. Ese mendigo tiene una representación en la época que estamos. Representa a la gente que tiene baja estima. Gloria a Dios. La gente que tiene baja estima vive de la limosna efectiva de los demás, la limosna afectiva de los demás. Usted conoce la gente que pide limosna. Usted conoce la gente que en diferentes lugares están en este estado. Las personas que se acuestan con cualquiera en busca de afecto. Esa es la gente de baja estima, que vive de una limosna afectiva de otro hombre, de otra mujer, indistintamente. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Este mendigo del cual te hablo tenía sus piernas lisiadas. Cuando vos y yo tenemos baja estima, hay cosas que no podemos hacer. Querés correr, pero no podés. Querés construir, pero no te animás. Querés soñar, pero sentís que no lo vas a lograr. Así estamos como lisiados, como la gente de baja estima. Ese limonero que estaba imposibilitado era llevado y era traído por la gente. Él no podía hacerlo solo. No podía, este limosnero tenía una imposibilidad. Cuando una persona tiene baja estima es llevada y traída de un lugar a otro. Así hay muchos hoy. Que no te suceda a ti, que no me suceda a mí. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Que no tengas una estima baja, que no te lleven ni te traigan de un lugar a otro, que no lo hagan, no lo permitas. Pero cuando llegó Pedro a este hombre, a este limosnero, le dijo al mendigo, usted bien lo sabe y yo también, no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te doy, levántate. Gloria al nombre del Señor. Que este sea un tiempo donde afirmemos nuestra estima y nuestra fe, hermanos. Cuando el Señor vino a nuestra vida, lo primero que va a hacer es sacarte de una condición de limosnero para que pasemos a ser una persona productiva, una persona con estima. Quiero levantarte la estima, la autoestima, la fe en esta tarde, como nunca antes lo he dicho, lo he predicado. Lo segundo que va a hacer el Señor en esta tarde es hacerte funcionar las cosas que no te funcionaron. ¿Cómo? En el programa presidencial de la vicepresidenta de la Nación de nuestra Argentina, la vicepresidenta tuvo un dicho en estos días. Él dijo, hay funcionarios que no funcionan. Hay veces que nos sucede a nosotros espiritualmente, que hay cosas que no funcionaron, pero que ahora van a funcionar. Gloria al nombre del Señor. Padre, yo te doy gracias. Gracias porque podemos entrar al templo
conocer tu nombre y alabar tu nombre, porque cuando, Señor, tú te apareces a nuestra vida, tú nos sanas, nos salvas. Sí, Señor, salimos de la puerta de entrada para vivir la gloria del Señor. Señor, gracias, porque tu gloria está sobre nuestra vida. Podemos ver tu gloria en toda circunstancia. Podemos ver tu soberanía, Señor, en nuestra vida, porque sabes que sos el mejor para nosotros, porque sabes que sos merecedor de ver cada día tu poder actuando, Señor, de ver tu gloria y de ver, Señor, tu presencia actuando. Padre, te damos gracias, como nunca antes lo hicimos. Señor, gracias porque tú observas desde el cielo y las oraciones que levantaron mis hermanos y la circunstancia y la soberanía que tú tienes sobre los corazones. Señor, hoy se nos han abierto los cielos para nosotros. Gracias por esta tarde, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Te saluda el pastor Juan, te bendigo con toda bendición del cielo. Que los cielos sigan abiertos para ti y para tu familia y para tu ministerio. Dios te bendiga, un abrazo.